En aquel rincón apacible del país, donde los prados parecían acostarse con docilidad bajo la niebla matinal y las casas solariegas se erguían con una dignidad discreta, vivía la princesa Eleanor de Wexford. No residía, como se podría suponer, en una corte resplandeciente y llena de música, sino en una mansión antigua y sólida, rodeada de jardines bien trazados y avenidas de tilos que parecían custodiar silenciosamente cada umbral de su vida. A los ojos del mundo, Eleanor había cometido un pecado imperdonable. Había permanecido soltera hasta los 35 años. Aquello, que en otro século podría haber pasado por una excentricidad tolerable, se había convertido en motivo de susurros, miradas esquivas y sonrisas condescendientes en los salones del reino. No importaba que su conducta hubiera sido siempre irreprochable, ni que su juicio fuese buscado por damas más jóvenes y caballeros prudentes. La sociedad, con su implacable aritmética, contaba sus años, no sus virtudes. Su linaje era ilustre. Hija del difunto príncipe de Wexford, primo lejano del monarca, y de Lady Margaret Ashcombe, mujer de carácter severo y principios inflexibles, Eleanor había sido educada con esmero y vigilada con una constancia que, desde la infancia, le parecía tanto muestra de amor como de desconfianza. Desde muy temprano comprendió que, para una dama de su posición, o corazón debía ser disciplinado con la misma firmeza que la mente. Era alta, de porte gracioso, con cabello castaño recogido siempre con sobriedad y ojos de un azul reservado, que raramente revelaban más de lo que ella consentía. No era la belleza arrebatadora que inspiraba poemas precipitados, pero bastaba verla caminar por la galería principal, con aquella serenidad que parecía ajena a la agitación del mundo, para que cualquier observador sensato advirtiese que allí había más encanto que en muchos rostros celebrados por la moda. La mañana en que esta historia tiene su principio, Eleanor se hallaba sentada en la biblioteca, su estancia favorita, con un libro abierto sobre las rodillas y una carta todavía sin responder sobre la mesa cercana. La chimenea ardía con un fuego moderado, suficiente para combatir el aire frío que se filtraba desde los campos húmedos, y el reloj de pared marcaba, con su cadencia inalterable, la respetable monotonía de la casa. Se dice en Londres que ya no aceptan damas mayores de 30 en los grandes bailes de invierno, comentó Lady Margaret, caminando lentamente de un extremo a otro de la habitación, como si cada palabra necesitara de un movimiento para sostenerse. Y si las aceptan, es solo por compasión. La observación, pronunciada con aparente indiferencia, cayó en el aire como una sentencia cuidadosamente preparada. Eleanor cerró el libro con calma, marcando primero la página con una cinta azul que llevaba consigo. «Entonces, mamá, Londres será aún más aburrido de lo que sospechábamos», respondió alzando la vista hacia su madre con una sonrisa casi imperceptible. La ironía, aunque suave, no pasó desapercibida. Lady Margaret frunció apenas los labios, gesto que en ella equivalía a una exclamación. «Una dama prudente, Eleanor, no se expone a la compasión. La compasión del mundo es solo una forma polida de desprecio», replicó la madre, deteniéndose finalmente junto a la ventana para observar el jardín. Eleanor no replicó de inmediato. Había aprendido que discutir era, en muchos casos, tan inútil como pretender convencer al clima de que modificara su humor. Se levantó despacio, se acercó a la mesa y tomó la carta aún sin contestar. «Supongo que ese razonamiento será de especial consuelo para la vizcondesa de Harbury», dijo sosteniendo el sobre a la luz. «Me ruega que la acompañe a Bath en la próxima temporada. Teme, al parecer, no encontrar compañía adecuada, pues su sobrina se ha comprometido con un capitán de dragones y abandonará su casa». «Bath», repitió Lady Margaret, con un matiz de desaprobación casi divertido. «Un lugar donde las personas van a curar sus indisposiciones y a contraer otras peores. Te verá allí todo tipo de cazadores de dote, viudas excesivamente alegres y caballeros sin fortuna, y alguna que otra amiga sincera, si la providencia se muestra generosa», añadió Eleanor con suavidad. La madre se volvió hacia ella. «¿Deseas ir?» Eleanor se permitió una reflexión breve. Bath significaba abandonar la seguranza regulada de Wexford Hall, exponerse a nuevas conversaciones, nuevas miradas, quizá a nuevas humillaciones, pero también significaba respirar otro aire, observar otro teatro social, ver su propia vida desde cierta distancia. «Creo que sería provechoso», respondió por fin, «no tanto para mi reputación, que parece haberse establecido sin remedio, sino para mi espíritu. El campo es hermoso, pero una mente demasiado retirada puede volverse injusta consigo misma».
Lady Margaret la contempló con una mezcla de orgullo y preocupación. «No hablas como una mujer que se resigna», observó. «Y no hablas como una mujer dispuesta a casarse con cualquiera, tal vez porque no soy ninguna de las dos cosas», replicó Eleanor, con una serenidad que no excluía cierta melancolía. Mientras madre e hija sostenían aquel diálogo, en otro punto del reino, un hombre observaba, desde la ventana de una residencia menos antigua, pero igualmente respetable, la misma niebla que se elevaba sobre los campos ingleses. Era Edmund, duque de Ravenshire, cuya fama de carácter implacable y juicio inalterable era tan sólida como sus tierras y sus rentas. 10 años antes, cuando Eleanor apenas había cumplido los 25, Edmund la había visto por primera vez en una recepción en Londres. Desde entonces, su vida exterior apenas ofrecía signos de alteración, pero la interior, esa que ningún criado podía relatar ni ningún cronista registrar, había sido secretamente transformada. No era un hombre de discursos ardientes, ni de demostraciones precipitadas. Había aprendido, a costa de dolorosas lecciones juveniles, que el corazón podía ser tan peligroso como cualquier enemigo político. En la capital, sin embargo, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y aprensión. Se decía que jamás olvidaba una ofensa, que premiaba con generosidad pero castigaba con fría exactitud, y que medía a las personas con una balanza más rigurosa que la de muchos magistrados. Pocos sabían que, bajo esa reputación tan sólidamente edificada, guardaba un recuerdo al que no concedía el nombre de esperanza, pero al que tampoco se decidía a llamar renuncia. Aquella mañana, el duque sostenía en la mano un periódico de Londres, donde una breve nota mencionaba que la princesa Eleanor de Wexford había sido vista recientemente en compañía de varias damas casadas, dedicadas a obras de caridad en el condado. «Caridad», murmuró, como si probara la palabra. «Mientras el mundo la llama solterona, ella sigue visitando pobres y enseñando a leer a los hijos de los arrendatarios». Lo dijo sin sonrisa, pero también sin amargura. Era la constatación de un carácter que él conocía mejor de lo que hubiera sido prudente admitir. Su secretario, un hombre acostumbrado a guardar silencios útiles, fingió no oír el comentario y aguardó, con la pluma preparada, nuevas instrucciones sobre asuntos de renta y administración. «Lord Chesham insiste en que considere su propuesta de alianza», añadió el secretario, después de un instante. «Su hija ya ha cumplido 19 años, y yo he cumplido 41», replicó Edmund, con un tono que no invitaba a continuar el tema. «Dígale que mis tierras pueden esperar una alianza más sensata que una niña que aún aplaude el sonido del piano solo porque es fuerte». El secretario inclinó la cabeza, escribiendo la respuesta con diligencia. No era la primera vez que una joven muy recomendada por la sociedad era rechazada con un argumento tan lacónico como irrefutable. El carruaje avanzaba con la cadencia firme de los caballos bien entrenados, levantando pequeñas nubes de polvo que se disipaban al instante bajo la luz pálida de la mañana. Eleanor, sentada junto a la vizcondesa de Harbury, observaba cómo el paisaje cambiaba lentamente, de los campos amplios y silenciosos de Kent a las suaves colinas que anunciaban la cercanía de Bath. El aire parecía más ligero, y la expectativa, aunque discreta, se insinuaba en su pecho con un temblor que no se atrevía a llamar ilusión. La vizcondesa, mujer de carácter animado y simpatía incorregible, hablaba con entusiasmo incesante, ya fuera del último sermón en su parroquia, de los precios de las telas o del nuevo médico de la ciudad que, según se decía, había logrado curar a un coronel que no creía en nada que no fuera disciplina militar. «Lo que nos espera en Bath, querida Eleanor, es una temporada apacible y sin sobresaltos», aseguró la vizcondesa con una sonrisa que desmentía sus palabras. «Lo afirmo porque así lo deseo, pero también porque conozco esta ciudad. Sus aguas mejoran la salud y sus salones... Bueno, sus salones mejoran el humor. Espero que a mí me mejoren la paciencia», respondió Eleanor con suavidad, mientras apartaba un mechón rebelde de la frente. La vizcondesa soltó una risa franca. «Querida, la paciencia es una virtud que usted ya posee en exceso. Lo que necesita es distracción, conversaciones nuevas, rostros diferentes y quizá algún caballero sensato». Eleanor giró el rostro hacia la ventana, ocultando la sombra que cruzó su mirada. «Caballeros sensatos no abundan», observó, «y los que lo son suelen estar demasiado ocupados en sus obligaciones para fijarse en una mujer de mi edad». «Pamplinas», replicó la vizcondesa, acompañando su protesta con un gracioso movimiento de la mano.
Una mujer de 35 años es perfectamente capaz de inspirar estima, respeto y algo más. Eleanor sonrió, esta vez sin disimulo. Aprecio su buena voluntad, vizcondesa. El carruaje siguió su marcha, atravesando pueblos pequeños donde los niños se detenían para contemplar, con curiosidad respetuosa, el escudo de Wexford pintado en la portezuela. La princesa devolvía alguna que otra sonrisa contenida, recordando con cierta ternura que, para esos pequeños, una dama noble aún conservaba un aura de maravilla que la sociedad elegante parecía haber olvidado. Al llegar a la ciudad, Bath se reveló en todo su esplendor contenido. Las fachadas de piedra color miel, la armonía casi matemática de las calles curvas, los carruajes que iban y venían, como si todos obedecieran la misma partitura social. A Eleanor le bastó un único minuto para comprender por qué tantos encontraban alivio en aquel lugar. No era la salud lo que allí se restauraba, sino la ilusión de una vida moderadamente ordenada. «La casa está lista», informó la vizcondesa mientras descendían del carruaje frente a una residencia alquilada en Royal Crescent, «y me he asegurado de que la habitación que le corresponde tenga vista a los jardines. Nada calma tanto el espíritu como observar a las personas que creen que nadie las observa. Eso suena peligrosamente cercano a una invitación al juicio», dijo Eleanor, alzando una ceja con una mezcla de diversión y prudencia. «Observación, querida», corrigió la vizcondesa. «El juicio es propio de los ociosos, la observación, de las mentes cultivadas». Eleanor se dispuso a explorar la casa. Las habitaciones, decoradas con sobriedad y gusto, ofrecían un confort moderado sin caer en ostentación alguna. Era el tipo de hogar temporal, donde una mujer podía reflexionar sin ser interrumpida por las exigencias de una gran mansión. La primera tarde en Bath transcurrió sin eventos destacables, salvo la visita de 2 damas locales que, enteradas de la llegada de la vizcondesa, quisieron cerciorarse de que la nueva huésped no fuera demasiado singular para el círculo social. Eleanor, con su cortesía habitual, se comportó con la serenidad que la caracterizaba, sin revelar la menor inquietud ante las miradas escrutadoras que examinaban cada pliegue de su vestido. «La encuentran demasiado perfecta para ser interesante», comentó la vizcondesa cuando las visitas se retiraron. «Y demasiado vieja para ser peligrosa», replicó Eleanor, con una calma que solo en parte era sincera. La vizcondesa suspiró, dejando caer la espalda sobre el sillón. «Si no fuera porque la conozco bien, juraría que nada le afecta, pero sé que debajo de esa compostura tan admirable late un corazón, demasiado silencioso». «No está silencioso», dijo Eleanor, mirando nuevamente por la ventana. «Solo está atento». La vizcondesa la observó con curiosidad, pero no preguntó más. A unos kilómetros de allí, el duque de Ravenshire leía una carta recién llegada de Londres. Sus labios, aunque apenas se movieron, revelaron algo más próximo a una emoción de lo que su semblante acostumbraba mostrar. La carta informaba, con un entusiasmo apenas disfrazado, que la princesa Eleanor se hallaba instalada en Bath para pasar la temporada. El duque paseó la vista por el papel, como si examinara las palabras con un rigor que excedía la necesidad real, y luego lo dobló con exactitud. «¿Alguna respuesta, milord?», preguntó su secretario, siempre atento. «No por ahora», respondió Edmund, dejando la carta sobre la mesa. «Pero prepare los caballos. Partiremos hacia Bath mañana al amanecer». El secretario, que nunca cuestionaba sus decisiones, inclinó la cabeza y abandonó la estancia. Apenas la puerta se cerró, Edmund dejó escapar un suspiro que no era ni cansancio ni alivio, sino una especie de reconocimiento. 10 años habían pasado desde que vio a Eleanor por primera vez, y sin embargo su figura seguía habitando algún rincón de su mente con una constancia casi desconcertante. No se engañaba respecto a su posición. Sabía que ella no esperaba nada de él, ni tenía motivo alguno para hacerlo. 10 años de silencio eran más que suficientes para que cualquier mujer prudente archivase un recuerdo como un capricho juvenil ajeno a la realidad. Sin embargo, Edmund no partía hacia Bath movido por la fantasía de que la historia pudiera retomarse en el punto donde nunca comenzó. Su determinación era más sobria. Quería verla, medir en su presencia si el respeto que sentía hacia ella no era sino la sombra persistente de una juventud que ya no poseía, y tal vez, solo tal vez, comprobar que aún no era demasiado tarde para ofrecerle algo más que una memoria. En la mañana siguiente, Eleanor y la vizcondesa se dirigieron al Pump Room, lugar donde la sociedad se congregaba para beber las aguas medicinales y para intercambiar opiniones que, según la costumbre,
eran casi siempre menos medicinales que el agua en sí. La sala, llena de luz y movimiento, ofrecía a Eleanor un espectáculo curioso. Damas de todas las edades caminando de un lado a otro con expresión atenta, caballeros intentando parecer indiferentes a pesar de sus ojos vigilantes, músicos ejecutando una melodía tranquila que competía con el murmullo general. «Ahí tiene usted a la señora Hollingworth», susurró la vizcondesa. «Su especialidad es saberlo todo 20 minutos antes que los demás. Y allí, el señor Radcliffe, que jamás conversa con mujeres solteras porque teme que una de ellas lo atrape sin querer». Eleanor escuchaba con una mezcla de humor y paciencia. «¿Y quién es la dama del vestido azul?» «La señora Aberley. Es muy amable, pero cree que toda mujer soltera es víctima de una tragedia personal. Si la saluda, le ofrecerá consuelo aunque usted no lo haya pedido». «Entonces la saludaré», dijo Eleanor, avanzando con elegancia. Toda persona bien intencionada merece ser escuchada. Mientras conversaba con la señora Aberley, quien efectivamente intentó consolarla por circunstancias que no habían ocurrido, Eleanor experimentó una sensación inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía observada con dureza, sino simplemente vista. Bath tenía esa cualidad peculiar. Suavizaba el juicio de quienes, en otras ciudades, se daban aires de implacables examinadores. Pero la paz momentánea de la sala fue interrumpida por un murmullo que se desplazó de grupo en grupo con rapidez contagiosa. Eleanor no prestó atención al principio, pero la vizcondesa, que siempre captaba la atmósfera con extraordinaria precisión, se inclinó hacia ella. «Querida», susurró, «no se alarme, pero me parece que acaba de entrar alguien cuya presencia no pasa desapercibida». Eleanor giró ligeramente la cabeza, y lo vio. El duque de Ravenshire avanzaba por la sala con esa autoridad natural que ninguna educación podía fabricar. Alto, de porte austero, con una mirada que parecía medir sin herir, su sola aparición provocó que varias damas corrigieran la postura y que más de un caballero fingiera indiferencia. Eleanor sintió un ligero estremecimiento, tan inesperado que se preguntó si no sería producto del agua caliente que acababa de beber. El duque, al verla, se detuvo apenas un segundo. No fue un gesto brusco, ni un sobresalto visible, pero fue suficiente para que Eleanor supiera, con absoluta claridad, que su llegada a Bath no era una coincidencia. Y cuando él se acercó, inclinando la cabeza con una cortesía impecable, Eleanor comprendió que la tranquilidad que había anticipado en aquella ciudad sería, al menos por un tiempo, un lujo imposible. «Princesa Eleanor», dijo el duque, con voz grave y controlada, que resonó como un recuerdo que finalmente reclamaba su lugar. Ella respondió con la misma elegancia. «Duque de Ravenshire. Inglaterra parece haberse vuelto más pequeña desde la última vez que nos vimos», dijo Eleanor, permitiendo que una leve ironía suavizara la formalidad. Él sostuvo su mirada, y en ese instante, Eleanor tuvo la impresión, no, la certeza, de que los 10 años que los separaban no habían disminuido en absoluto la fuerza serena de su presencia. La presencia del duque de Ravenshire alteró la atmósfera del Pump Room con la sutileza de un cambio de clima. No fue un suceso abrupto, sino una transformación gradual que todos percibieron sin saber cómo describirla. Eleanor, aunque educada para no traicionar nunca más emoción de la necesaria, sintió cómo su respiración se reajustaba al ritmo inesperado de aquel encuentro. El duque se mantenía ante ella con una compostura tan impecable como la que recordaba, aunque sus ojos parecían haber ganado un matiz nuevo, más reflexivo, quizá más humano. «Si Inglaterra se ha vuelto más pequeña», respondió él, con cortesía contenida, «me temo que soy culpable de haber acortado distancias». La vizcondesa, que jamás había perdido la ocasión de leer entre líneas, inclinó ligeramente la cabeza. «Qué coincidencia tan afortunada que ambos hayan elegido Bath para la temporada», comentó con una sonrisa que pretendía ser inocente. «Aunque, en lo personal, siempre he desconfiado de las coincidencias cuando involucran a caballeros de tan buen juicio». El duque la saludó con un respeto que no excluía la ironía. «Mi señora, aseguro que mi buen juicio, cuando existe, actúa con lentitud, no con secreto», dijo, dando a entender que su presencia allí no debía ser interpretada como una maniobra conspirada, aunque la frase dejara abierta la posibilidad de otros motivos. Eleanor sintió que el comentario buscaba deliberadamente su reacción, pero ella, fiel a su serenidad natural, sostuvo una sonrisa suave. «Bath es lugar de retiro y reflexión», dijo Eleanor. «Imagino que incluso un duque puede necesitarlo de vez en cuando».
Más de lo que parece, replicó Edmund, inclinando apenas la cabeza hacia ella, como si reconociera en sus palabras una verdad íntima. La conversación podría haber continuado, pero varias damas, alentadas por la novedad, empezaron a aproximarse para saludar al duque. La vizcondesa murmuró algo cercano a un suspiro resignado. «Querida Eleanor, nos hemos convertido en objeto de estudio. Propongo que bebamos nuestras aguas con dignidad antes de que la multitud nos rodee, como si fuésemos parte del mobiliario histórico». Eleanor aceptó la sugerencia. El duque dio un paso atrás para permitirles avanzar, aunque sus ojos permanecieron un instante en ella, en silencio. Aquel gesto, tan breve como revelador, dejó en Eleanor una sensación extraña. No era incomodidad, pero tampoco tranquilidad. Era algo más parecido a un presentimiento. A lo largo de los días siguientes, la presencia de Edmund en Bath se volvió imposible de ignorar. No buscaba escándalo ni ostentación. Asistía a los paseos matinales en Royal Victoria Park, tomaba las aguas a horas irregulares, conversaba con caballeros de reputación sólida y evitaba, como era habitual en él, cualquier insinuación que lo hiciera parecer disponible para las jóvenes ambiciosas de la temporada. Sin embargo, quien lo observaba con atención, y muchos lo hacían, notaba un patrón discreto. Allí donde se encontraba Eleanor, tarde o temprano aparecía él, siempre con un motivo plausible, siempre con una excusa irreprochable. Eleanor, por su parte, mantenía una postura impecablemente prudente. Conversaba con él cuando el encuentro era inevitable, lo saludaba con naturalidad y respondía con inteligencia cuando el diálogo así lo requería. Pero nunca mostraba impaciencia por verlo ni sorpresa por su presencia. Aún así, dentro de ella, algo despertaba. No era ilusión, eso lo consideraba impropio, sino una conciencia nueva, una especie de latido intelectual que reconocía la cualidad singular del duque, su forma de escuchar sin prisa, su juicio firme sin crueldad, y esa extraña capacidad de hacer que el silencio pareciera parte natural de la conversación. Una tarde, después de varios días particularmente ocupados, Eleanor decidió caminar sola hacia el jardín botánico, un lugar menos concurrido y perfecto para ordenar pensamientos. El cielo estaba cubierto por nubes suaves que dejaban filtrar una luz dorada, y el aire olía a tierra húmeda. Mientras avanzaba por un sendero flanqueado por arbustos bien recortados, oyó pasos detrás de ella. Giró ligeramente la cabeza, sin detenerse. Era el duque. «Mis disculpas por interrumpir su paseo», dijo Edmund, con una inclinación respetuosa. «Si lo desea, me retiraré». «En absoluto», respondió Eleanor, reanudando el paso. «Este jardín pertenece a todos, aunque admito que rara vez encuentro compañía en él. Tal vez por eso me incliné a seguirlo», comentó él, caminando a su lado. «Los lugares tranquilos suelen atraer a las mejores mentes, o a las más fatigadas», replicó ella con un leve matiz humorístico. Él la miró entonces, como si quisiera estudiar esa respuesta y guardarla en un lugar seguro. «¿Le fatiga Bath?», preguntó el duque. «Me fatiga la insistencia de la sociedad en buscarme explicación», respondió Eleanor sin dureza. «Para algunos, soy demasiado vieja, para otros, demasiado independiente, pero pocos se preguntan si estoy satisfecha». «¿Lo está?», dijo Edmund, con voz más baja. Eleanor se permitió una pausa. «Estoy en paz conmigo misma», respondió por fin. «Y eso, créame, no es poca cosa para una mujer que ha sido examinada durante 2 décadas». El duque bajó ligeramente la mirada, como si reflexionara sobre un reconocimiento tardío. «La han juzgado con criterios injustos», dijo Edmund, con gravedad medida. «Ojalá pudiera convencerla de que no todos compartimos ese juicio». Eleanor sonrió, aunque su expresión no era de complacencia sino de sensatez. «Usted no es juez del mundo, duque, y aunque lo fuera, no deseo absolución, deseo libertad». El duque detuvo el paso, no bruscamente, pero sí con un gesto que indicaba que sus palabras lo habían afectado. «Esa libertad», dijo él, con voz serena, «¿incluye también la libertad de no cerrar la puerta a quien la aprecia desde hace mucho tiempo?» Eleanor sintió que el aire frío rozaba su nuca. No esperaba esa franqueza, no de él. Edmund no era un hombre impulsivo. Sus palabras eran piedras cuidadosamente colocadas. «Duque», comenzó ella, pero él levantó una mano, no para interrumpirla, sino para evitar que se sintiera presionada. «No malinterprete mi intención», dijo Edmund, suavizando el tono. «No le hablo como un pretendiente, no aún. Le hablo como un hombre que ha reconocido la nobleza de su espíritu durante 10 años y que quizás por primera vez se permite admitirlo en voz alta».
Eleanor mantuvo la compostura, pero su corazón, ese que ella siempre vigilaba tan de cerca, se alteró con un movimiento contenido. Si lo que busca es declararme algún sentimiento pasado, temo que ha llegado demasiado tarde, dijo ella, escogiendo sus palabras con precisión. No busco declararlo, replicó él, solo busco que sepa que existe. El silencio entre ellos no fue incómodo, fue denso, como una pausa necesaria en una música demasiado intensa. Eleanor retomó la caminata. Duque de Ravenshire, dijo finalmente. Su sinceridad lo honra, pero no sé qué espera que haga con esa información. No soy una joven debutante que sueña con príncipes ni con destinos escritos en cartas perfumadas. Soy una mujer formada, y las decisiones en mi vida no se toman por impulso, sino por razón. Lo sé, respondió Edmund, con calma firme, y justamente por eso la respeto. Llegaron a un pequeño puente que cruzaba un riachuelo estrecho. Eleanor se detuvo a observar el agua, que corría con suavidad entre las piedras. Lo que el mundo espera de mí, dijo ella sin mirarlo, es un matrimonio conveniente o una resignación elegante, pero yo no estoy obligada a cumplir expectativas ajenas. No, repuso el duque, acercándose un paso. Solo está obligada a seguir su conciencia. Y créame cuando le digo que, cualquiera sea su decisión, no la juzgaré. Eleanor lo miró entonces, y vio algo que no esperaba. No un hombre que reclamaba un derecho sobre ella, sino alguien dispuesto a esperar sin exigir. Y ese reconocimiento, más que cualquier palabra, movió algo profundo en su interior. Esa noche, en la residencia de Royal Crescent, la vizcondesa de Harbury la observó con un interés demasiado vivo como para ser discreto. «Mi querida Eleanor», dijo dejando su taza de té sobre la mesa, «tiene usted una expresión que no le había visto desde hace mucho». «Desde mis 20 años», replicó Eleanor, con una sonrisa tenue. «Exacto. ¿Puedo suponer que el duque ha influido en ello?» Eleanor no respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, donde la luna brillaba sobre las fachadas uniformes de la calle. «El duque ha alterado mi paz», dijo finalmente, «pero aún no sé si para bien o para mal». La vizcondesa sonrió con la sabiduría de quien ha observado más vidas de las que recuerda. «Querida, la paz absoluta rara vez conduce a la felicidad. A veces, un leve temblor es el primer signo de que el corazón ha despertado». Eleanor guardó silencio. No sabía aún si deseaba que la vizcondesa tuviera razón, pero una cosa era cierta. Nunca había sentido tanta claridad y tanta confusión al mismo tiempo. El amanecer encontró a Bath envuelto en una neblina suave que parecía difuminar los contornos de las casas y convertir la ciudad en un escenario de transiciones. A esa hora temprana, cuando la mayoría de los visitantes aún dormía, Eleanor ya estaba despierta, sentada junto a la ventana de su habitación, observando cómo la luz pálida se deslizaba entre las columnas del Crescent. Aunque su rostro mantenía la serenidad habitual, había en su mirada un rastro de inquietud, la huella silenciosa de la conversación del día anterior con el duque. Había hablado con sinceridad, sin dramatismos ni falsas expectativas, pero la franqueza de Edmund había alterado algo en ella. No era ilusión, ni temor, ni siquiera esperanza. Era una conciencia nueva, como si el mundo hubiese cambiado un grado apenas perceptible y, sin embargo, suficiente para que todo lo conocido pareciera distinto. La vizcondesa de Harbury entró sin anunciarse, como tenía costumbre. «Por todos los santos, Eleanor, parece usted una escultura en el pedestal equivocado», exclamó la vizcondesa, acomodándose la bata de la mañana. Eleanor giró la cabeza con una sonrisa suave. «Buenos días, vizcondesa». «Buenos días», replicó la dama, sentándose frente a ella con teatralidad. «Y ahora dígame, ¿ha dormido usted poco, mucho o nada?» «He dormido lo necesario», lo cual, traducido de su idioma a uno más humano, replicó la vizcondesa, significa «he dormido menos de lo habitual, porque estuve pensando en un duque demasiado correcto para su propio bien». Eleanor dejó escapar una risa breve, resignada. «No negaré que pensé en él, pero no de la manera que usted imagina». Reflexioné sobre sus palabras, sobre lo inesperadas que fueron. La vizcondesa la observó con la ternura divertida de quien escucha a una sobrina muy sensata, tratando de ordenar el caos del corazón. «Querida, ninguna mujer madura piensa en un hombre sin intención, aunque esa intención sea solo aclarar que ninguna intención existe». Eleanor suspiró, porque algo de verdad había en aquello. «No quiero que el duque confunda mi prudencia con frialdad», dijo.
Pero tampoco quiero que interprete mi cortesía como una disposición que no he decidido aún. Perfecto, dijo la vizcondesa levantándose. Entonces la receta es simple. Sea usted misma. Los hombres inteligentes saben leer entre líneas, y el duque parece tener bibliotecas enteras de entrelíneas por descifrar. Eleanor negó con la cabeza, pero la sonrisa persistió, luminosa, aunque frágil. Más tarde, ya bien entrada la mañana, Bath se agitó con el ritmo habitual de la temporada. Carros elegantes desfilaban por las calles, las damas lucían sus mejores sombreros, y las conversaciones en las tiendas y salones parecían competir por ver cuál rumor adquiriría más fuerza antes del mediodía. Eleanor, acompañada de la vizcondesa, se dirigió al Assembly Rooms para una reunión matinal de música ligera. La sala, adornada con lámparas de cristal y paredes en tonos suaves, acogía a un grupo de músicos que afinaban sus instrumentos mientras los asistentes buscaban asiento. La entrada de la princesa de Wexford no pasó desapercibida. Varias damas la saludaron con cortesía estudiada. Algunos caballeros inclinaron la cabeza con respeto. Sin embargo, ningún gesto provocó tanto murmullo como la aparición del duque de Ravenshire pocos minutos más tarde. Fue inevitable. Muchas miradas alternaron entre él y Eleanor con la velocidad de quienes tejen una historia antes de tener material suficiente. El duque avanzó con paso seguro hasta que se detuvo frente a ella. «Mi señora», la saludó, inclinándose con respeto. «¿Puedo sentarme a su lado?» La vizcondesa intervino antes de que Eleanor respondiera. «Por supuesto, duque», dijo con sonrisa astuta. «Yo me sentaré a la derecha de Eleanor, usted a la izquierda. Así equilibramos la sala y su conversación». Eleanor, acostumbrada a las intervenciones de su amiga, no pudo hacer otra cosa que aceptar. Edmund tomó asiento, manteniendo una distancia adecuada. No había urgencia en su presencia, sino una especie de paciencia firme que confería a su compañía un peso discreto pero innegable. «¿Ha descansado esta noche?», preguntó Edmund, tras un silencio breve. «Lo suficiente», respondió Eleanor, «aunque confieso que nuestra conversación de ayer mereció algunas reflexiones». «Me temo que fui demasiado directo», dijo él. «Mi intención no era causarle inquietud». Eleanor lo miró con calma. «No fue inquietud lo que provocó, duque, fue claridad. Y como ocurre con toda claridad, puede resultar incómoda, pero nunca perjudicial». Él asintió, y la expresión en sus ojos parecía más un agradecimiento que un simple reconocimiento. La música comenzó entonces. Un conjunto de cuerdas interpretaba una pieza ligera, con melodías que se elevaban y descendían, como si imitaran los suspiros de los asistentes. Eleanor cerró los ojos un instante, permitiendo que la armonía disipara los pensamientos insistentes, pero la serenidad duró poco. A mitad de la segunda pieza, la señora Hollingworth, infame recolectora de rumores, avanzó hacia la fila donde se encontraban Eleanor y Edmund. Se inclinó en un gesto demasiado cargado de intención. «Qué encantador ver a su Alteza tan bien acompañada», dijo la señora Hollingworth, con sonrisa que brillaba más por malicia que por alegría. «Bath está exultante por este inesperado reencuentro». «El gozo de Bath es siempre admirable», replicó Eleanor, sin alterar su expresión. «Tiene usted el talento de anunciarlo como si fuera un decreto real». El duque ocultó una sonrisa, pero la señora Hollingworth no había terminado. «Dirán lo que dirán», continuó ella, «pero debo reconocer que es enternecedor ver que algunos caballeros no pierden la esperanza, incluso después de tantos años y tantas oportunidades perdidas». El golpe era evidente, disfrazado de compasión, un ataque que pretendía herir tanto a Eleanor como al duque con una sola frase. Antes de que Eleanor respondiera, Edmund habló con una serenidad tan cortés como afilada. «Señora Hollingworth», dijo él, «la esperanza es un privilegio de los hombres pacientes, y la discreción, un mérito de las mujeres prudentes. Ambas virtudes parecen escasear estos días». La pulla, pronunciada con voz impecable, fue una lección de etiqueta más contundente que cualquier discurso. La señora Hollingworth, desconcertada, murmuró algo parecido a un cumplido torpe y se retiró, repentinamente interesada en otra conversación. Eleanor lo miró, sorprendida, y en su rostro brilló un reconocimiento silencioso. «Eso fue inesperado», dijo ella. «Inoportuno, quizás», respondió él, «pero necesario. Agradezco la intención», admitió Eleanor, «aunque no deseo que se sienta obligado a defenderme». «No fue obligación», dijo el duque, inclinándose apenas hacia ella. «Fue respeto». La música continuaba.
pero para Eleanor el sonido parecía más distante. Sentía, en cambio, una cercanía nueva, inquietante, no porque fuera imprudente, sino porque era verdadera. Después del concierto, algunos caballeros se acercaron a conversar con la princesa, tanto por interés genuino como por curiosidad social. Eleanor respondió con cortesía, aunque su mente vagaba hacia otro lugar. El duque, mientras tanto, se mantenía al margen, conversando con un coronel retirado, que parecía interesado en asuntos administrativos. Sin embargo, sus ojos buscaban a Eleanor de cuando en cuando, como si verificaran que ella seguía rodeada de respeto. Finalmente, cuando la sala comenzó a vaciarse, Edmund se aproximó nuevamente a ella. ¿Aceptaría acompañarme a dar un breve paseo esta tarde?, preguntó. No deseo importunarla, pero creo que aún quedan cosas por decir. Eleanor lo miró con una serenidad que ella misma no esperaba encontrar. Sí, duque, respondió. Acepto. Él inclinó la cabeza, y en su expresión apareció algo que no era alegría, pero sí algo cercano a la gratitud profunda. La vizcondesa, por su parte, apenas contuvo la exclamación cuando Eleanor se lo comunicó al regresar a casa. «Querida Eleanor», dijo, llevándose una mano al pecho, «¿paseará usted con el duque? ¿A solas? No estaremos solos. Estará el jardín, el aire y toda la ciudad observándonos». La vizcondesa la miró con ternura. «No temas ser feliz, Eleanor». Eleanor no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía aún si la felicidad era parte de lo que el destino comenzaba a insinuarle. Pero esa tarde, mientras se preparaba para el paseo, sintió algo que no sentía desde su juventud, una anticipación tan delicada que apenas se atrevía a reconocerla. La tarde declinaba con un esplendor silencioso, cuando Eleanor salió de la residencia en Royal Crescent para encontrarse con el duque. La luz del sol, filtrada entre nubes dispersas, bañaba las fachadas de piedra color miel, con un resplandor tan tenue que parecía un susurro. El aire estaba fresco, y un aroma a hierba húmeda ascendía desde los jardines que bordeaban la calle. Eleanor avanzaba con paso firme, aunque dentro de sí misma sentía un leve temblor, no de nerviosismo, sino de consciencia. Sabía que aquel paseo no era un acto social trivial, era una conversación postergada durante 10 años, y ese reconocimiento la obligaba a mantener una serenidad que, por fortuna, ya formaba parte de su naturaleza. El duque la esperaba al inicio del sendero que conducía al Circus Garden. Llevaba un abrigo oscuro que contrastaba con la claridad del día y sostenía los guantes en una mano. Cuando la vio, inclinó la cabeza con una cordialidad tranquila. «Buenas tardes, princesa Eleanor», dijo Edmund, con voz grave y contenida. «Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo». «Buenas tardes, duque», respondió ella, ofreciendo una leve sonrisa. «Los paseos son más agradables cuando la compañía es respetuosa». Él pareció comprender que sus palabras eran tanto cortesía como advertencia, un recordatorio de que la prudencia aún gobernaba sus pasos. Comenzaron a caminar lentamente, permitiendo que la conversación naciera con naturalidad. El sendero, bordeado de arbustos y pequeños robles, conducía a un claro donde la ciudad parecía ausentarse. Por un momento, ninguno habló. Era un silencio cómodo, lleno de posibilidades que ambos reconocían pero no precipitaban. Finalmente, Edmund rompió la quietud. «Debo confesar que he pensado en nuestras conversaciones más de lo que es razonable», dijo él, sin mirar directamente a Eleanor, «y he llegado a la conclusión de que quizá he sido demasiado lento durante demasiados años». Eleanor bajó ligeramente la mirada, sorprendida por la sinceridad sin artificios. «No creo que la lentitud sea necesariamente un defecto, duque», respondió. «A menudo evita errores irreversibles». «En algunos casos sí», replicó Edmund, «pero en otros, la demora se convierte en renuncia involuntaria». Hubo una pausa en la que ambos continuaron andando, conscientes de que estaban bordeando un territorio que ninguno había pisado antes en voz alta. Eleanor respiró hondo antes de hablar. «Duque, no soy una joven que aguarda explicaciones de un pasado romántico que jamás existió. Si hubo algo que quiso decirme hace 10 años, no es necesario que lo exprese ahora. El tiempo transforma las cosas. Algunas se desvanecen, otras se revelan con más claridad». Edmund se detuvo entonces. Eleanor dio 2 pasos más antes de girarse para mirarlo. Él tenía la expresión de un hombre que mide sus palabras con exactitud, no por temor, sino por respeto. «Nunca se desvaneció», dijo Edmund, con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su mirada. «Mi estima por usted no fue un impulso juvenil,
ni una ilusión pasajera. Fue algo más, pero no supe reconocerlo a tiempo, ni supe si tenía derecho a expresarlo. Eleanor sintió que el viento frío tocaba su mejilla, como invitándola a mantenerse firme. «Duque», respondió ella, «la estima es un sentimiento noble, pero una mujer de mi edad y posición necesita más que palabras tardías. Necesita convicción. Necesita coherencia. Necesita hechos». Él asintió lentamente. «Por eso estoy aquí». Reanudaron la caminata, ahora con un ritmo más pausado. «Cuando la vi ayer», continuó Edmund, «tuve la impresión de que el tiempo no había pasado para usted, pero después comprendí que sí había pasado, y que la había convertido en una mujer más fuerte, más segura, y por tanto más difícil de alcanzar». Eleanor no pudo evitar sonreír con elegancia contenida. «¿Y eso lo intimida? Me desafía», corrigió él, «y me honra». Llegaron a un banco de madera bajo un viejo olmo. Eleanor se sentó, recogiendo con delicadeza la falda de su vestido. Edmund permaneció de pie unos segundos antes de tomar asiento a su lado, guardando la distancia adecuada. «No deseo importunarla con una confesión que parezca arrepentimiento tardío», dijo él. «Tampoco busco conmoverla con nostalgia, solo pretendo hablar con claridad, algo que durante años evité por temor a ser inoportuno». «La claridad es bienvenida», respondió Eleanor, mirando el horizonte, «aunque no garantiza que conseguiré darle la respuesta que espera». «No busco una respuesta inmediata», dijo Edmund con firmeza. «Sé que la prudencia gobierna su vida, pero me gustaría que supiera algo. Si he regresado a su camino, no ha sido para interrumpirlo, sino para caminar junto a usted, si me lo permite». Esas palabras, dichas con una serenidad tan profunda, provocaron en Eleanor una emoción silenciosa, que se expresó únicamente en el leve temblor de sus manos. Ella, que había sido juzgada por no casarse, por esperar, por no apresurarse jamás, escuchaba ahora la voz de un hombre que no la urgía, no la reclamaba, no la condicionaba. Era una nueva forma de respeto. «Duque», dijo ella suavemente, «no niego que su presencia me halaga, pero temo que la sociedad no será tan generosa. Ya han comenzado los rumores, y no deseo ser motivo de burla ni para usted ni para mí». Edmund la miró con gravedad. «Si alguien se burla de usted, me burlo yo del mundo», respondió él, con un tono tan sereno que resultaba casi implacable. «La sociedad juzga con ligereza lo que no comprende. Y usted es demasiado excepcional para ser comprendida por muchos». Eleanor sintió que algo en su interior cedía, no como rendición, sino como apertura. Una puerta que durante años había mantenido cuidadosamente cerrada, se entreabrió, dejando pasar una luz tímida. «Aprecio su franqueza», dijo ella, «y su constancia, pero necesito tiempo. Necesito saber que lo que siente no es un retorno a una ilusión antigua, sino algo capaz de sostenerse en el presente». «Le daré todo el tiempo que desee», respondió Edmund. 10 años han pasado ya. No temo esperar un poco más». Eleanor lo miró con un reconocimiento silencioso. No había en él ansiedad, sino un equilibrio sorprendente entre firmeza y paciencia. «En ese caso», dijo Eleanor, «acepto continuar esta conversación. No prometo más que mi honestidad, pero la tendrá». El duque se inclinó levemente. «Y yo le ofrezco la mía, princesa Eleanor. Desde este día, no habrá malentendidos, no habrá silencios ambiguos. Si le ofrezco mi compañía, será con honor. Si le ofrezco mi estima, será con verdad. Si llego a ofrecerle algo más, será con la formalidad que usted merece». Una ráfaga de viento movió las hojas del olmo. Eleanor apretó suavemente los dedos del guante que llevaba, conteniendo una emoción que empezaba a tomar forma. «Me temo que Bath hablará mucho de nosotros», dijo ella, retomando un tono un poco más ligero. «Bath puede hablar cuanto desee», respondió él. «Yo hablaré solo con usted». La sinceridad de aquella frase la desarmó. No era una declaración amorosa, pero tampoco era neutral. Era un puente. Y por primera vez en muchos años, Eleanor sintió deseo de cruzarlo, aunque fuera con paso cauteloso. Regresaron juntos hacia Royal Crescent. La vizcondesa, desde la ventana, los vio aproximarse y sonrió con la satisfacción de quien afirma una sospecha antigua. Cuando Eleanor entró, la amiga la recibió con una mirada que mezclaba picardía y ternura. «Veo que el paseo duró más de lo previsto», comentó la vizcondesa. «El paisaje era agradable», respondió Eleanor, sin revelar más. «¿Y la compañía? ¿También?» Eleanor se detuvo. Luego, con una serenidad que ocultaba un latido renovado, respondió. «La compañía fue inesperadamente justa». La vizcondesa la contempló con calidez maternal. «Querida»,
Cuando la vida le ofrece justicia, no la rechace. No todas las mujeres reciben esa oportunidad después de los 35. Eleanor no contestó. No necesitaba hacerlo, porque, en silencio, había comenzado a aceptar algo que no había imaginado al llegar a Bath. No estaba sola, y quizás nunca lo había estado realmente. Los días siguientes transcurrieron con una suavidad engañosa, como si la ciudad hubiera decidido envolver a Eleanor en un manto de calma antes de enfrentarla a inquietudes más profundas. La princesa continuó asistiendo a reuniones, conciertos y paseos, siempre acompañada por la vizcondesa o por otras damas respetables. Pero en cada salón, en cada calle, en cada conversación, se volvía inevitable la presencia discreta, aunque nunca distante, del duque de Ravensshire. Nunca la abordaba sin motivo, nunca buscaba atención indebida, pero estaba allí, como una figura constante, cuyo propósito parecía no ser otro que ofrecer una compañía que no reclamaba nada, y quizá por eso mismo resultaba tan desestabilizadora. Aquella mañana en particular, Eleanor se encontraba en el salón de té de una conocida dama local, la señora Aberley, quien había organizado un pequeño encuentro bajo el pretexto de fomentar la buena conversación y el intercambio de ideas elevadas. En realidad, el verdadero propósito era observar a sus invitadas y catalogar sus posibilidades matrimoniales, aunque ella lo negara con vehemente cortesía. Eleanor, sentada con elegancia junto a la ventana, sostenía una taza de porcelana mientras respondía a las preguntas de dos jóvenes damas que, fascinadas por su porte sereno, la miraban como si fuera un retrato viviente. ¿Es cierto, Su Alteza, que pasó muchos años alejada de la sociedad londinense?, preguntó la señorita Cartwright, inclinándose un poco más de lo adecuado. «Pasé el tiempo necesario para cuidar de mis tierras y de mis obligaciones familiares», respondió Eleanor con una sonrisa suave. «No siempre es en los salones donde se cumple el deber de una mujer». La señorita Cartwright abrió los ojos con admiración. «Debe de haber sido muy solitario». «La soledad», añadió Eleanor con serenidad, «es a veces más instructiva que la compañía». Las jóvenes parecieron meditarlo con la misma intensidad que si hubiera compartido un secreto antiguo. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió, y para sorpresa de muchas, el duque de Ravensshire entró. No era el tipo de reunión al que él solía asistir, demasiado íntima, demasiado centrada en conversaciones triviales. Su presencia produjo de inmediato un murmullo de expectativa. La señora Aberley se apresuró a recibirlo. «Duque de Ravensshire, qué honor inesperado. No imaginé que aceptaría una invitación tan modesta». «La modestia es virtud que siempre merece consideración», respondió Edmund, con una inclinación cortés, pero sus ojos se dirigieron luego, casi de manera inevitable, hacia Eleanor. La señora Aberley, astuta como pocas, captó de inmediato la dirección implícita de aquel saludo. «¿Quizá desea unirse al grupo de la princesa de Wexford?», preguntó, sonriendo con la ilusión de que estaba facilitando un encuentro fortuito que, en realidad, no tenía nada de accidental. «Si Su Alteza lo permite», respondió él. Eleanor asintió, manteniendo la compostura que una mujer en su situación debía exhibir cuando la mirada de toda la sala se posaba sobre ella. El duque tomó asiento cerca de ella, a una distancia irreprochable. Sin embargo, el aire pareció cambiar de textura, como si la conversación adquiriera un peso distinto. «No esperaba verlo en esta reunión, duque», dijo Eleanor con voz serena. «Tampoco yo esperaba encontrarme aquí», replicó Edmund. «Pero la vida ofrece oportunidades que sería imprudente rechazar». Las jóvenes damas intercambiaron miradas emocionadas. Eleanor, sin desear alimentar rumores, dirigió la conversación hacia un terreno neutral. «Estábamos discutiendo la virtud de la soledad», explicó ella. «Un tema que parece intrigar a las generaciones más jóvenes. Un tema que también ha acompañado muchas decisiones de mi vida», respondió Edmund. «A veces con resultados útiles, otras menos afortunados». Eleanor sintió que aquella frase era una confidencia que solo ella debía interpretar, y apartó la mirada para no exponer la respuesta que asomaba en sus ojos. La conversación continuó con gracia, aunque Eleanor percibía que la presencia del duque había modificado la atmósfera de la sala. Las damas observaban cada gesto, cada matiz, cada pausa, como si asistieran a una representación cuyo final esperaban adivinar antes de tiempo. Al despedirse, Edmund se inclinó hacia ella con una cortesía impecable. «¿Planea pasear esta tarde?», preguntó con discreción. «Si el clima lo permite», respondió ella sin comprometerse. «Entonces, si me lo concede, la acompañaré». Su tono era tan respetuoso que Eleanor no encontró motivo alguno para rechazarlo.
Lo consideraré, dijo ella, y el duque pareció aceptar esa prudencia con una satisfacción apenas perceptible. Eleanor regresó al Crescent junto a la vizcondesa, quien no tardó en emitir su veredicto. «Ese hombre está completamente decidido», afirmó, dejando caer los guantes sobre la mesa. «Y confieso que me produce un alivio indescriptible. Ya era tiempo de que alguien en esta ciudad tuviera propósito firme». «No exageremos», replicó Eleanor, aunque su voz tenía una suavidad nueva. «El duque no ha declarado más de lo que la cortesía exige». «Querida», dijo la vizcondesa con paciencia infinita, «la cortesía no mira a una mujer como él la mira a usted». Eleanor sintió un leve calor en el rostro, no por vanidad, sino porque aquellas palabras nombraban una verdad que ella aún no estaba preparada para admitir. «No debo dejar que mi juicio se nuble», dijo Eleanor. «Un error en mi edad sería menos perdonable que en la juventud». «Precisamente por eso», respondió la vizcondesa, «debe usted distinguir entre ilusión y carácter. Y el duque tiene carácter de sobra». Eleanor no respondió. No había objeción sensata que ofrecer. A la hora convenida, Eleanor salió al jardín para su paseo. No había prometido encontrarse con Edmund, pero él la esperaba de todos modos, no con impaciencia, sino con la calma de quien actúa conforme a su palabra. «El clima ha sido benévolo», dijo él, a modo de saludo, «y espero que continúe así durante nuestra caminata», respondió ella. Comenzaron a andar entre los setos que bordeaban el Crescent. El silencio inicial fue apacible, casi necesario. Fue Edmund quien lo rompió. «Hoy en el salón», dijo, «he visto algo que no había observado antes». Eleanor alzó una ceja con delicadeza. «¿Y qué ha visto, duque?» «La forma en que otras mujeres la miran, algunas con admiración, otras con envidia, y unas pocas con incomprensión. Y he pensado que la sociedad nunca comprende bien a quien no teme vivir según sus propios principios». Eleanor respiró hondo. Aquellas palabras, más que halagarla, parecían describirla con una exactitud que resultaba desarmadora. «Una mujer de mi edad no tiene el privilegio de equivocarse con ligereza», dijo ella. «Y sin embargo», respondió Edmund, «tampoco tiene por qué vivir en cautela perpetua». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Habla usted como un hombre que desea convencerme de algo». «No pretendo convencerla», dijo él. «Pretendo mostrarle que no está sola, aunque lo haya estado durante mucho tiempo». Eleanor sintió que el aire cambiaba. No era romanticismo lo que él ofrecía, no era un impulso, ni una declaración imprudente. Era una forma de compañía sincera que no exigía, no urgía, no condicionaba. Era quizás lo que ella había esperado sin admitirlo. «Duque», dijo con voz suave, «si continúo escuchándolo, puede que empiece a creer que la vida me está ofreciendo una segunda oportunidad». «No la vida, princesa», respondió él. «Yo». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Eleanor, con el corazón palpitando de manera casi imperceptible, habló por fin. «No sé aún si debo aceptarla». «No se lo pido hoy», dijo Edmund, «pero le aseguro que no volveré a alejarme sin haber dicho lo que siento, ni permitiré que el tiempo decida por nosotros». Eleanor bajó la vista, no por timidez, sino porque había comprendido algo. El duque no era el hombre que había conocido 10 años atrás. Era un hombre más sólido, más consciente, más digno. Y ella también había cambiado. «Entonces», dijo ella lentamente, «sigamos caminando y veamos hacia dónde conduce este sendero». Él sonrió, apenas, con una expresión que pocas personas habrían reconocido como emoción. «Con gusto, princesa». Caminaron así hasta que la luz comenzó a declinar, sin prisas, sin promesas apresuradas, pero con una verdad nueva latiendo entre ellos. Una verdad que, aunque aún no tenía nombre, empezaba a tener forma. La mañana amaneció con un cielo sereno, casi demasiado puro para una ciudad entregada a rumores y especulaciones. Bath parecía contener el aliento, como si aguardara el desarrollo de un drama que solo unos pocos protagonistas conocían realmente. Entre ellos, Eleanor caminaba con elegante serenidad por la galería superior de la casa, sosteniendo una carta recién llegada de Wexford Hall. El sello, inconfundible, pertenecía a su madre. Con pulcritud metódica, Eleanor abrió el sobre y desplegó la hoja. La letra firme y disciplinada de Lady Margaret Ashcombe se extendía de lado a lado, sin adornos ni titubeos. A sus ojos, las palabras parecían formar una figura rígida que ella conocía bien desde la infancia. «Mi querida Eleanor, he recibido informes, dados con prudencia, pero imposibles de ignorar, sobre su creciente proximidad con el duque de Ravenshire.
Sé que Bath es lugar de encuentros accidentales, pero también de decisiones imprudentes. Confío, sin embargo, en su juicio. El matrimonio, a su edad, no es una obligación, sino una reflexión. Y deseo que recuerde que una princesa no puede permitirse un error que el mundo no se cansará de magnificar. Con afecto y vigilancia, su madre. Eleanor cerró la carta con calma. No había en sus gestos resentimiento ni tristeza, sino una aceptación serena. Conocía a su madre. Sus advertencias eran menos una intromisión que un recordatorio de la carga social que ambas compartían. La vizcondesa de Harbury entró en ese momento, abanico en mano. La expresión de su rostro, dijo ella, sentándose sin invitación, sugiere que ha leído algo característicamente materno. Así es, respondió Eleanor entregándole la carta. La vizcondesa la leyó con rapidez, frunciendo un poco los labios. Afecto y vigilancia. Parece el lema de su familia. Mi madre nunca ha sido perversa, respondió Eleanor, pero sí rigurosa, y sus temores no son del todo infundados. La vizcondesa cerró la carta con un chasquido elegante. Querida, el mundo habla, siempre lo hará. Por tanto, la única decisión sensata es vivir de manera que uno pueda escucharlo sin avergonzarse. Eleanor sonrió. Ese es precisamente mi dilema. No temo por mí, sino por él. El duque parece decidido, pero no sé aún si su determinación supera la prudencia o si su prudencia superará su determinación. Pues yo sí lo sé, replicó la vizcondesa. Ese hombre no es de los que dan un paso en falso, y mucho menos de los que dan un paso hacia atrás. Eleanor guardó silencio. Agradecía esa convicción, pero aún no podía apropiársela, no sin confirmar con sus propios ojos la solidez del carácter del duque. Esa tarde, Eleanor se dirigió al Pump Room para encontrarse con unas damas que deseaban realizar obras de caridad. A su llegada, la sala bullía con la habitual mezcla de conversaciones, pasos apresurados y música suave proveniente del ensemble, pero nada llamó tanto la atención como la entrada del duque de Ravenshire pocos minutos después. No se acercó a ella de inmediato. Antes conversó con un par de caballeros, respondió a 2 saludos, examinó la sala. Solo entonces avanzó hacia Eleanor con la calma de quien nunca precipita un gesto. «Princesa Eleanor», dijo, inclinando la cabeza. «Duque», respondió ella. «No sabía que asistiría hoy». «Ni yo lo sabía», contestó él con una leve sonrisa, «hasta que decidí hacerlo». Aquella respuesta, tan sencilla y tan elocuente, no pasó desapercibida para Eleanor. «¿Podría hablar con usted en un lugar menos concurrido?», preguntó el duque. Eleanor, consciente de que media sociedad estaba observando, respondió con prudencia absoluta. «Si mantiene la distancia adecuada, podemos caminar hacia la terraza». Él asintió, satisfecho. Ambos se dirigieron hacia el exterior, donde el murmullo de la sala se desvanecía bajo el cielo despejado. La terraza estaba casi vacía. Desde allí, podía verse el movimiento de los carruajes y el suave resplandor del río. El aire era frío pero vivificante. «He recibido hoy una carta de mi madre», comenzó Eleanor, sin rodeos. «Imagino su contenido», dijo Edmund, «y si acerté, lamento que mis acciones hayan provocado preocupación en su familia». «No son sus acciones lo que inquieta a mi madre», respondió Eleanor, «sino las mías. Ella teme que mis decisiones, a esta altura de mi vida, sean examinadas con severidad injusta». Edmund asintió. Su madre no se equivoca respecto a la severidad del mundo, pero sí, quizá, respecto a la fortaleza de su hija. Eleanor lo miró con una mezcla de sorpresa y deleite tenue. «Me atribuye una fuerza que no sé si poseo. La ha demostrado durante años», replicó él, «con su dedicación, su independencia, su dignidad silenciosa. No necesito que me lo confirmen las damas de Bath, ni los informes de Londres. Lo he observado por mí mismo, aunque desde demasiada distancia». Eleanor sintió un leve estremecimiento, uno que no delataba fragilidad, sino reconocimiento. «Duque», dijo ella con voz suave, «no quiero que me admire, quiero que me comprenda». Edmund se giró hacia ella con una determinación que no dejaba espacio a dudas. «La comprendo desde el primer día en que la vi, y con cada encuentro confirmo esa comprensión. No busco cambiarla ni idealizarla, solo deseo estar cerca, porque no he conocido a otra mujer cuya integridad me produzca tanta paz». Las palabras no fueron un impulso, sino una declaración deliberada. Eleanor inspiró lentamente, consciente de que su respuesta debía surgir no del orgullo ni de la cautela, sino de la verdad. «Lo que usted siente, duque, ¿es nuevo o es un eco del pasado?» Edmund no vaciló. «Es ambas cosas»,
10 años atrás sentí una atracción que no supe nombrar. Hoy siento una estima profunda, sólida, madura, y no deseo confundirla con nostalgia. Quiero que sea presente, no pasado. Aquello, más que una declaración, era una invitación. Eleanor desvió la mirada hacia el horizonte. Yo también he cambiado, dijo, y no sé aún si lo que nace en mí es un impulso o una reflexión, pero sería deshonesto negar que algo ha despertado. Edmund dio un paso apenas perceptible, sin invadir la distancia debida. Solo necesito saber, dijo con voz grave, que no me está cerrando la puerta. Eleanor lo miró directamente. No la estoy cerrando, pero tampoco puedo abrirla por completo. Entonces permítame esperar, respondió él. ¿Sin impaciencia?, preguntó ella. Sin prisa, corrigió él, que es distinto. Eleanor bajó la mirada. Una sonrisa, leve como un suspiro, apareció en sus labios. Entonces esperemos juntos. La escena, sin embargo, no fue tan privada como ambos habían imaginado. Desde una esquina de la terraza, 2 damas, conocidas por su inclinación al relato exagerado, habían observado la conversación con ojos ávidos. Horas más tarde, Bath bullía con murmullos. El duque y la princesa conversaron apartados. Parece que él la mira como si guardara un secreto de 10 años. Ella lo escuchaba con una atención impropia. Ninguno de los rumores era preciso, pero todos eran peligrosos. Al llegar la noche, la vizcondesa, sentada frente al fuego, escuchó en silencio el relato que Eleanor le ofreció con honestidad selectiva. «Querida», dijo la vizcondesa finalmente, «no puedo protegerla del mundo, pero puedo decirle esto. Ningún vínculo real se construye sin riesgo». Eleanor sostuvo la mirada de su amiga. «No temo al riesgo, temo a la injusticia». «Entonces, asegúrese de que lo que construya sea tan verdadero que ni la injusticia pueda derribarlo», respondió la vizcondesa. Eleanor sonrió con gravedad. «¿Y si al final descubro que no es amor lo que siento, sino gratitud?» La vizcondesa se acercó y le tomó la mano. «La gratitud abre la puerta», dijo, «pero solo el amor decide quedarse». Eleanor sintió un estremecimiento distinto a los anteriores. No era inquietud, era claridad. Ese día, por primera vez, comprendió que su corazón ya no estaba dormido. No se había entregado todavía, pero había despertado. Y el despertar, para una mujer que había sido juzgada por esperar demasiado, era un acto de enorme valentía. La mañana posterior a los rumores que recorrían Bath, amaneció con un cielo grisáceo, como si la ciudad compartiera la incertidumbre que se había instalado en el ánimo de Eleanor. Desde la ventana de su habitación, observaba cómo algunos carruajes avanzaban por la calle con la parsimonia acostumbrada, mientras los primeros paseantes del día recorrían el Crescent con interés indiscreto. Habían oído historias, o al menos fragmentos, y buscaban confirmar con sus propios ojos si la princesa de Wexford mostraba signos de emoción impropia. Eleanor, sin embargo, mantenía una apariencia impecable, pero dentro de ella, una mezcla de serenidad y inquietud iba cobrando forma, no por el juicio social, al que estaba más que habituada, sino por la consciencia de que, por primera vez en muchos años, el rumbo de su vida no dependía de expectativas ajenas, sino de una elección interior. La vizcondesa de Harbury entró en ese momento con su peculiar energía matinal. «Querida, hoy Bath está más despierta de lo habitual», anunció, abriendo su abanico con el dramatismo de una actriz de teatro. «He visto a 3 damas asomadas desde sus ventanas antes de las 9. Eso solo puede significar 2 cosas. O el tiempo está cambiando, o usted es oficialmente la figura central de la temporada». Eleanor dejó escapar un suspiro leve, más divertido que exasperado. «Me temo que no tengo aspiración alguna a encabezar la temporada». «No, pero está a punto de encabezar las conversaciones más jugosas», respondió la vizcondesa. «Lo cual, debo admitir, es mucho más interesante». Eleanor sonrió. «Si usted pretende alegrarme, deberá esforzarse más». «No pretendo alegrarla», corrigió la vizcondesa con sabiduría. «Pretendo recordarle que está haciendo algo que pocas mujeres se atreven a hacer, sentir, y hacerlo sin escándalo, sin imprudencia, sin perder la dignidad. Créame, eso ya es una revolución en este siglo». Eleanor estuvo a punto de replicar cuando un criado llamó suavemente a la puerta. «Su Alteza», anunció, «ha llegado una carta del duque de Ravenshire». Eleanor sintió un leve estremecimiento. No lo mostró, pero sí se tomó un segundo para respirar antes de tomar el sobre. Tras la retirada del criado, abrió la carta con calma. «Princesa Eleanor, le ruego acepte mis disculpas si los rumores de ayer han provocado molestias.
No deseo que mi presencia comprometa su tranquilidad. Si me concede unos minutos hoy por la tarde, me gustaría aclarar un asunto que podría influir en nuestra situación en Bath. Con respeto, Edmund de Ravenshire. La vizcondesa observó con un brillo curioso en los ojos. Parece que desea hablar con usted, no como pretendiente, sino como estratega. Me temo lo mismo, respondió Eleanor, y no sé si eso me tranquiliza o me inquieta. Pues bien, replicó la vizcondesa, lo sabrá esta tarde. Hasta entonces conserve la calma y el buen juicio, aunque francamente creo que ya lo ha superado él en ambos aspectos. Eleanor no respondió, pero bajó la mirada hacia la carta, consciente de que cada palabra del duque era un paso más hacia algo que ya no podía retroceder. Esa tarde, el cielo continuaba nublado cuando Eleanor llegó al paseo arbolado cercano al Pump Room, donde había acordado encontrarse con Edmund. El aire fresco agitaba los bordes de su capa ligera, y cada paso parecía resonar más de lo habitual. Edmund la esperaba junto a un viejo castaño, erguido y sereno. Al verla, inclinó la cabeza con una formalidad que contenía una emoción más profunda. «Gracias por venir, princesa. Su carta despertó mi curiosidad», respondió ella. «¿Qué desea aclarar?» Edmund no habló de inmediato. Parecía medir cada palabra, como si lo que iba a decir requiriera un equilibrio perfecto entre sinceridad y prudencia. «Temo que los rumores no sean la única inquietud que nos rodea», comenzó. «Esta mañana recibí un mensaje urgente desde Londres. Lord Chesham, con quien mantengo correspondencia administrativa, ha insinuado que su familia se siente alarmada por mi presencia constante a su lado». Eleanor no se sorprendió. Era natural que las familias influyentes se preocuparan por correspondencias que no comprendían aún. «Mi madre también está inquieta», admitió ella. Edmund asintió, como si la noticia confirmara sus sospechas. «Lo que deseo preguntarle, princesa», continuó, «no es si debemos evitar a la sociedad, sino si prefiere que restrinja mis apariciones públicas a su lado, por un tiempo». La pregunta tenía un peso inmenso. No era un retroceso, era una consideración hacia ella, una muestra de respeto que la tocó más profundamente que cualquier elogio. Eleanor lo miró detenidamente. «¿Qué desea usted, duque?», preguntó ella con serenidad. Por primera vez, él vaciló ligeramente. «Deseo estar cerca de usted», respondió con voz firme, «pero también deseo su tranquilidad. Si mis visitas comprometen ese equilibrio, preferiría retirarme un poco antes que ponerla en una posición difícil». Eleanor guardó silencio, no porque dudara, sino porque comprendió que la pregunta del duque no era un gesto diplomático, sino un acto de delicadeza genuina, y esa delicadeza despertó algo profundo en su interior. «Duque», dijo finalmente, «si se aleja ahora, cuando apenas hemos comenzado a comprendernos, la sociedad interpretará que he cometido alguna falta, o que usted se arrepiente. No deseo vivir conforme al juicio de quienes no conocen la verdad, y tampoco deseo que usted viva bajo esa sombra». Edmund la observó con un respeto casi reverente. «Entonces permaneceré», dijo él. Eleanor asintió, con una condición. Él inclinó la cabeza. «La que usted desee. Que mantengamos nuestras conversaciones con la misma prudencia que hasta ahora», dijo ella. «Ni más distancia, ni más cercanía. Solo lo que la honestidad permita y el decoro exija». Edmund pareció meditarlo por un instante antes de responder con solemnidad. «Así será. Pero Eleanor, aún consciente del riesgo, añadió, «Duque, si permanecemos demasiado visibles, la sociedad interpretará propósitos que usted no ha declarado y que yo no he aceptado. Y aunque no temo el juicio, sí temo la injusticia. Por tanto, tome la iniciativa con cautela». Edmund sostuvo su mirada. «Mi cautela será absoluta, pero no confunda eso con indecisión». Eleanor sintió un leve calor en el pecho. «No lo confundo», respondió ella suavemente. Pasaron al sendero lateral, donde los árboles formaban una bóveda natural. Era un lugar más íntimo, pero aún dentro de la respetabilidad pública. Allí, Edmund retomó la conversación con un tono más personal. «No deseo que interprete mi propuesta como un acto de incertidumbre», dijo él. «Al contrario, cada día que paso cerca de usted, confirmo que mi propósito es firme. Entonces, ¿por qué teme el juicio de los demás?», preguntó Eleanor. Él la miró con una franqueza que rara vez permitía. «No lo temo por mí. Lo temo por usted. Usted merece que, si algún día declaro mis intenciones, sea con honor y sin rumores apresurados. No deseo que su nombre sea pronunciado con ligereza, ni que el mundo atribuya a la improvisación lo que en mí es convicción». Eleanor sintió que una emoción profunda, casi luminosa, ascendía en su interior. Era la certeza de que él no la buscaba por impulso, sino por respeto,
por reconocimiento, por admiración sincera. «Duque», comenzó ella, pero Edmund la interrumpió suavemente. «No quiero una respuesta hoy, ni mañana. Quiero que tome todo el tiempo necesario. Lo único que le pido es que no cierre su corazón antes de saber lo que el mío está dispuesto a ofrecer». Eleanor lo miró largo rato. La luz tenue del día parecía envolverlos como un velo antiguo, como si la ciudad comprendiera que asistía a un momento que no debía interrumpirse. Al fin, ella habló. «No lo cierro». La expresión del duque cambió. No sonrió, no exhaló con alivio. Simplemente asintió con una solemnidad que equivalía a una promesa silenciosa. Regresaron juntos hacia la zona más concurrida, manteniendo la distancia adecuada, hablando de temas neutros para quienes quisieran observarlos. Pero, en el interior de ambos, algo había cambiado. No era un compromiso, no era una promesa, era una dirección que por primera vez en muchos años, Eleanor no temía explorar. Esa noche, la vizcondesa la recibió con ojos expectantes. «¿Y bien?». Eleanor dejó su capa en el perchero y sin dramatismos respondió: «Ha decidido quedarse». La vizcondesa sonrió ampliamente. «¿Y usted?». Eleanor se llevó una mano al pecho, como si quisiera confirmar que su corazón seguía allí, latiendo con calma. «He decidido no temer». La vizcondesa suspiró con auténtica emoción. «Querida, eso es el primer paso hacia la felicidad». Eleanor no negó la afirmación, porque, en su interior, sabía que era verdad. El invierno comenzaba a anunciarse en Bath, con un frío más decidido, aunque aún contenido por el sol débil que atravesaba las nubes. La temporada, lejos de apagarse, parecía incendiarse con rumores, visitas inesperadas y una anticipación peculiar que envolvía a la ciudad como un perfume persistente. Eleanor, pese a mantenerse fiel a su serenidad, no podía negar que su vida había adquirido un pulso distinto. No era un ritmo precipitado, sino un movimiento suave pero firme, como si cada día la condujera un paso más hacia una revelación que ella misma había aprendido a no temer. Esa mañana, al bajar al salón principal, encontró a la vizcondesa sentada junto a la chimenea, revisando una lista de invitados. «Ah, querida», dijo la vizcondesa sin levantar la vista, justo a tiempo para confirmar una sospecha. «¿Qué sospecha?», preguntó Eleanor, acercándose con elegancia. La vizcondesa la observó con una sonrisa que mezclaba ternura y travesura. «Que el duque de Ravenshire no tardará en invitarla a algún evento que, por supuesto, fingirá ser casual. Y para tal ocasión necesito saber si tiene intención de lucir distinción o modestia». Eleanor negó suavemente con la cabeza. «Vizcondesa, usted sobreestima al duque, y usted lo subestima», respondió la amiga con prontitud. «Ese hombre planea cada gesto con precisión militar. Si aún no la ha invitado a un paseo más formal, es solo porque teme que usted interprete cualquier exceso como presión indebida». Eleanor sintió un calor ligero en el rostro, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Era cierto que Edmund medía cada palabra, cada distancia, cada silencio, y ella, acostumbrada a ser objeto de opinión pero rara vez de atención verdadera, comenzaba a comprender lo que significaba ser observada con intención. «Sea como sea», prosiguió la vizcondesa, «creo que debería prepararse para algún acontecimiento social más relevante. No necesariamente un baile, pero quizás un concierto, una cena privada, una caminata con propósito». «¿Con propósito?». «Los hombres determinados nunca hacen nada sin propósito, querida. Los indecisos sí, los determinados jamás». Eleanor sonrió con paciencia. «No deseo anticiparme a nada. Nuestro acuerdo es claro: prudencia, honestidad y tiempo». «Y aún así», respondió la vizcondesa, cerrando la lista con un golpecito, «el tiempo parece acelerarse cada vez que él entra en la habitación». Eleanor guardó silencio. No era una admisión, pero tampoco una negación. Horas más tarde, un criado llamó a la puerta del salón. «Su Alteza», anunció con reverencia, «el secretario del duque de Ravenshire desea entregar una carta en mano». Eleanor sintió un leve estremecimiento. La vizcondesa arqueó una ceja, victoriosa. «¿Ve?», susurró. «Dije que hoy sería el día». Eleanor ordenó: «Hágalo pasar». El secretario, un hombre serio y discreto, entregó un sobre lacrado con el sello de Ravenshire. Tras inclinarse, se retiró sin añadir palabra alguna. Eleanor abrió el sobre con cautela. El duque escribía con letra firme, sin adornos innecesarios: «Princesa Eleanor, esta noche habrá una velada musical en la residencia del coronel Atherton. He sido invitado, y si usted lo permite, me gustaría tener el honor de acompañarla».
Tomaré cualquier respuesta como una expresión sincera de su juicio, y no como una obligación. Con respeto, Edmund de Ravenshire. La vizcondesa apenas contuvo una exclamación. Una velada musical, ni demasiado íntima ni demasiado pública. ¡Qué perfección! Eleanor mantenía la vista fija en la carta, reflexionando sobre el tono, la intención, la prudencia y la valentía que ella misma debía ejercer para responder. «¿Qué piensa?», preguntó la vizcondesa. «Pienso», dijo Eleanor lentamente, «que debo aceptar, no porque la sociedad lo espere, sino porque yo deseo conocer mejor al hombre que está decidido a no ocultar su estima». «¡Bravo!», exclamó la vizcondesa. «Me encargaré de que lleve el vestido perfecto. Algo digno, pero no demasiado digno». Eleanor sonrió. «Un equilibrio que solo usted podría lograr». La velada se celebró en la elegante residencia del coronel Atherton, una casa espaciosa con techos altos y lámparas de cristal que reflejaban la luz en destellos dorados. Los invitados llegaban en carruajes adornados, envueltos en capas elegantes, preparados para una noche de música refinada. Cuando Eleanor descendió del carruaje con la vizcondesa, el ambiente se impregnó de murmullos admirados. Su vestido, de un azul profundo que resaltaba la claridad de sus ojos, evocaba dignidad sin ostentación. Era exactamente la imagen de una mujer que no buscaba impresionar, pero que inevitablemente lo hacía. El duque la esperaba en la entrada. Al verla, su postura, siempre impecable, se suavizó apenas, como si un peso silencioso hubiera dejado de existir. Se inclinó con elegancia. «Princesa Eleanor, permítame decir que esta noche Bath entera se verá eclipsada». Eleanor sintió un leve rubor, pero respondió con serenidad. «Agradezco su cortesía, duque. Me alegra que haya insistido en esta invitación. No me atrevería a llamarlo insistencia», dijo él, «sino un deseo sincero de compartir su compañía en un entorno donde la música permita hablar sin palabras». Ella sostuvo su mirada un instante más de lo habitual. Fue un gesto pequeño, pero para ambos significó mucho. El salón principal estaba lleno, pero no abarrotado. Un cuarteto afinaba sus instrumentos mientras los invitados charlaban en pequeños grupos. Edmund y Eleanor caminaron juntos hasta un sitio cercano al escenario, manteniendo la distancia adecuada, pero con una afinidad palpable. «¿Disfruta de la música, duque?», preguntó ella. «Disfruto de aquello que exige disciplina para ser bello», respondió él. «Y la música, como la virtud, requiere constancia». Eleanor sonrió, apreciando la profundidad de esa frase. Cuando la música comenzó, un silencio reverente se extendió por la sala. Violines y violonchelos crearon una armonía tan delicada que parecía suspender el tiempo. Eleanor cerró los ojos un instante. Al abrirlos, encontró los del duque fijos en ella, no con audacia, sino con admiración tranquila. Ella desvió la mirada, consciente de que en ese intercambio había más revelación que en cualquier conversación largamente ensayada. En el intervalo, mientras los invitados degustaban té y pasteles, el coronel Atherton se acercó al duque con gesto animado. «Ravenshire, viejo amigo, no sabía que contaba usted con tan selecta compañía esta noche». Edmund respondió con un matiz de humor seco. «Me temo que la princesa de Wexford honra a esta reunión con su presencia. Yo solo he tenido la buena fortuna de acompañarla». El coronel dirigió a Eleanor un saludo respetuoso. Su Alteza Bath no había visto una pareja tan admirable en muchos años. Eleanor respondió con la elegancia que la caracterizaba. «Gracias, coronel, pero le ruego no apresurar conclusiones que aún no han sido declaradas». El coronel, sorprendido por la firmeza cortés de la dama, inclinó la cabeza sin insistir. Edmund miró a Eleanor con una mezcla de gratitud y respeto. «Ha manejado usted la situación con una destreza que muchos diplomáticos envidiarían», dijo él. «Solo he dicho la verdad», respondió ella. «Ni usted ni yo deseamos alimentar rumores precipitados». «Es cierto», admitió Edmund, «pero si la sociedad desea hablar, prefiero que lo haga por la dignidad con la que usted actúa, no por mis torpezas». «No ha cometido torpeza alguna», dijo Eleanor con suavidad. «Si algo ha demostrado usted es coherencia, y eso es valioso». Edmund no respondió de inmediato, pero en sus ojos apareció una luz tan contenida, tan profunda, que Eleanor sintió que su corazón, paciente durante años, comenzaba finalmente a latir con propósito. Cuando la música reanudó, Eleanor y el duque permanecieron en sus asientos, más en silencio que antes, pero también más cerca en espíritu. La última pieza fue una obra lenta, melancólica, que hablaba de esperas prolongadas y encuentros tardíos.
Eleanor sintió que aquella melodía describía su vida sin necesidad de palabras. Cuando concluyó, Edmund dijo en voz baja: «Algunas esperas valen la pena». Ella bajó la mirada, pero respondió con igual honestidad: «Y algunos encuentros llegan justo cuando el corazón está preparado». Él no pudo ocultar la emoción que esa frase provocó en él. Al finalizar la velada, Edmund acompañó a Eleanor hasta el carruaje. La vizcondesa subió primero, dejándolos unos segundos a solas bajo la luz tenue de la lámpara exterior. «Gracias por aceptar mi invitación», dijo Edmund. «Gracias por ofrecerla», respondió Eleanor. Hubo un instante en que ambos parecieron debatirse entre las palabras y el silencio. Fue Edmund quien habló finalmente. «Creo que nos acercamos a un punto en el que será necesario expresar con claridad lo que sentimos. Pero no hoy, ni mañana. Aún no». Eleanor asintió. «Aún no», repitió ella. «Pero pronto». Y por primera vez, esas palabras no contenían temor, sino esperanza. De regreso a casa, la vizcondesa exhaló un suspiro casi eufórico. «Querida, usted no camina hacia el destino. Usted está danzando hacia él». Eleanor, mirando por la ventana la ciudad iluminada, respondió con voz serena: «No sé aún cuál será mi destino, pero sé que ya no estoy huyendo de él». Y esa certeza, más que cualquier declaración, marcó el verdadero comienzo de algo que el tiempo ya no podría detener. El amanecer llegó con un resplandor tenue, derramado sobre los tejados de Bath, como un velo dorado que suavizaba cada contorno. Para la mayoría de los habitantes, aquel día no era distinto a los demás, pero para Eleanor, que se había levantado antes de que el primer carruaje recorriera el Crescent, el aire parecía más denso, más expectante, como si la ciudad misma presintiera el desenlace silencioso hacia el que se había encaminado sin advertirlo. La vizcondesa de Harbury, siempre alerta a los movimientos del alma ajena, entró en el cuarto sin anunciarse. «Querida Eleanor», dijo con voz suave pero impregnada de emoción, «hoy tiene usted el semblante de una mujer que finalmente sabe lo que quiere». Eleanor negó con una sonrisa ligera. «No sé si lo sé», respondió, «pero sí sé que ya no temo descubrirlo». «Entonces hoy será un día memorable», afirmó la vizcondesa, acercándose a ella, «porque el duque, según fuentes muy insistentes, piensa visitarla antes del mediodía». «¿Fuentes insistentes?», preguntó Eleanor, alzando una ceja. «Su secretario», confesó la vizcondesa, que no logra mantener la compostura cuando lo interrogo con la mirada correcta. Eleanor rió suavemente, aunque un temblor interior la recorrió. No era temor, ni duda, sino anticipación, esa emoción que había evitado toda su vida y que ahora se atrevía a tocar su conciencia sin pedir permiso. A media mañana, la llegada del duque confirmó los rumores. Un criado se apresuró a anunciarlo. «El duque de Ravenshire solicita audiencia, Su Alteza». Eleanor se puso de pie con un movimiento tan sereno que nadie habría adivinado el leve sobresalto en su pecho. «Hágalo pasar», ordenó. Edmund entró con la sobriedad que lo caracterizaba, pero algo en su postura revelaba una determinación distinta, más profunda. Parecía un hombre que, tras una larga lucha interior, había encontrado al fin la palabra exacta para nombrar aquello que lo impulsaba. La vizcondesa, con admirable discreción, se retiró sin que nadie tuviera que pedírselo. Cuando quedaron solos, Eleanor y Edmund se miraron con una quietud que hablaba más que cualquier saludo. «Gracias por recibirme, princesa», dijo él, inclinando la cabeza. «Siempre será bienvenido, duque», respondió ella con un tono suave pero firme. Edmund avanzó unos pasos, sin romper la distancia adecuada, aunque su mirada parecía acercarse más de lo permitido. «He pensado mucho en nuestra conversación en la velada musical», comenzó, en cada una de sus palabras y en el significado que dejaban entrever. Eleanor sintió un nudo delicado formarse en su garganta. «Yo también he reflexionado», admitió. «Entonces permítame hablar con claridad», dijo Edmund con voz grave. «No por impulso, sino por convicción. No por nostalgia, sino por presente». Eleanor mantuvo la calma, aunque una corriente cálida ascendía lentamente por su pecho. «Lo escucho», dijo ella. El duque respiró hondo, como si contuviera una emoción largamente postergada. «Princesa Eleanor, he esperado 10 años para entender lo que siento, y algunas semanas para atreverme a decirlo», declaró. «Mi estima por usted no ha sido jamás un capricho ni un recuerdo idealizado. Ha crecido conmigo, ha madurado en silencio, y ahora existe con una claridad que me sería imposible negar. No deseo confundirá con cortesía, ni disfrazarla de deber. Se lo diré con el honor que le debo. La admiro,
La respeto profundamente, y si me lo permite, la amo. Eleanor cerró suavemente los ojos, no porque la declaración la abrumara, sino porque cada palabra parecía asentarse en su interior con una precisión que la conmovía más de lo que esperaba. Él continuó, sin desviar la mirada. Sé que la sociedad juzga su edad, su independencia, su reserva, pero para mí, princesa, cada una de esas cualidades es prueba de su carácter. Y es ese carácter el que me inspira una devoción que no había conocido antes. No le pido respuesta inmediata ni promesa alguna. Solo le ofrezco mi sinceridad y mi mano, si un día decide aceptarla. Hubo un silencio profundo, tan delicado que parecía tejido con el aliento mismo de ambos. Eleanor abrió los ojos. Su expresión no era de sorpresa, ni de cautela, sino de una claridad que se había formado lentamente, como un amanecer interior. Duque de Ravenshire, comenzó ella, con voz suave pero firme. Sus palabras honran no solo a mi corazón, sino a la mujer que he sido durante todos estos años. Una mujer que eligió la soledad antes que la mentira, que prefirió el silencio antes que la esperanza engañosa. Nunca imaginé que alguien viera valor en aquello que el mundo juzgó como obstinación o frialdad. Los ojos de Edmund brillaron con una emoción contenida. No es obstinación lo que veo, dijo él. Es integridad. Eleanor sostuvo su mirada, y en ese instante supo que ya no tenía miedo, ni de la sociedad, ni del tiempo, ni siquiera de sí misma. Durante semanas, continuó ella, me he preguntado si lo que sentía era simplemente gratitud, pero la gratitud responde a un acto. Lo que siento por usted ha respondido a cada gesto, cada palabra, cada silencio. Ha crecido sin que yo lo advirtiera, como crecen las cosas que la razón intenta vigilar, pero que el corazón reconoce primero. Edmund contuvo el aliento. ¿Qué siente, princesa?, preguntó él, con delicadeza solemne. Eleanor dio un paso hacia él. Todavía se mantenían dentro del decoro, pero la proximidad era suficiente para que cada palabra se volviera confidencia. Siento respeto, estima y una afección que ya no puedo llamar prudencia, dijo ella. No sé si puedo nombrarla amor todavía, pero sé que se dirige a él, y sé que no deseo alejarlo. Al contrario, deseo caminar hacia donde usted camina. El rostro del duque se suavizó con una emoción profunda, una que ningún espectador mundano habría sido capaz de comprender. Entonces no pediré nada más hoy, respondió Edmund. No una promesa, ni una decisión, solo la oportunidad de demostrarle, cada día, que mi afecto por usted es tan firme como el que la vida le negó, a través del juicio de otros. Eleanor inclinó levemente la cabeza, en un gesto de aceptación serena. Y yo, duque, dijo ella, le ofrezco algo que nunca he ofrecido antes, la disposición a intentarlo, sin temor, sin reservas, sin excusas. Ese instante, tan silencioso, fue el verdadero pacto. No había abrazos, ni lágrimas, ni dramatismos impropios de la compostura inglesa. Solo dos personas que habían esperado demasiado tiempo, encontrándose al fin en un punto de verdad que no aceptaba retrocesos. Más tarde, cuando Edmund se retiró con la solemnidad de un hombre que guarda una promesa sagrada, la vizcondesa entró al salón con los ojos brillantes de anticipación. «Querida Eleanor», dijo en cuanto vio su expresión, «dígame que ha sucedido lo que imagino». Eleanor, con una paz que iluminaba incluso la fragilidad de sus dudas, respondió, «Ha sucedido algo mejor que una declaración. Hemos llegado a un entendimiento». La vizcondesa palmeó las manos con auténtica emoción. Bendita sea la razón cuando se alía con el corazón. Eso sí que es un milagro moderno. Eleanor rió. No ha sido un milagro, ha sido justicia. La vizcondesa la observó con ternura infinita. Y también valentía, querida. No olvide eso. Eleanor, mirando por la ventana el cielo que comenzaba a despejarse, asintió con serenidad. La valentía no es alzar la voz, dijo. Es permitir que el corazón deje de esconderse. Durante el resto de la temporada, Bath se inundó de rumores, algunos extravagantes, otros románticos, muchos imprecisos, pero nada de lo dicho alteró el curso que Eleanor y Edmund habían elegido con la madurez que el tiempo les había concedido. Caminaron juntos, conversaron con la prudencia necesaria y la sinceridad debida, y permitieron que el afecto naciente tomara forma sin imposiciones. Para la sociedad, aquello era un misterio. Para ellos, era simplemente verdad. Meses después, cuando la primavera comenzó a suavizar el clima y la temporada de Bath llegó a su fin, el duque de Ravenshire visitó Wexford Hall para hablar con Lady Margaret. Esa conversación, formal, honesta, respetuosa,
marcó el inicio de un compromiso que no surgió de urgencias ni presiones, sino del reconocimiento mutuo de dos corazones que habían resistido la impaciencia del mundo. Eleanor, al mirar ese camino recorrido, comprendió finalmente la justicia que la vida le había reservado. No había sido castigada por esperar, había sido preparada para recibir un amor que, en cualquier otra edad, habría sido menos profundo, menos digno, menos verdadero. Y en ese descubrimiento, encontró la paz que durante tantos años buscó en silencio.